Saludos amigos, hoy lunes 16, estamos en el mismo medio del mes de septiembre y ya esta semana entonces iniciamos la parte segunda del mes y nos aproximaremos a octubre. Ustedes verán que en los próximos días el aire, la actitud de la gente va a ir cambiando y colocándose cada vez más en procura de preparar los eventos de fin de año, que ustedes saben que en nuestro país son siempre la mayor fiesta nacional. Miren, este fin de semana se puso de manifiesto la irracionalidad de un sacerdote que ha procurado crear un movimiento de opinión sobre bases que no podemos aceptar quienes estamos claros, decididos a defender lo que se llama las líneas, los conceptos básicos que soportan el desarrollo económico, social e institucional. El obispo Camilo de la Vega, que por cierto nunca ha coincidido con ninguna acción pública, ese señor ha sido siempre un crítico, severísimo, de las acciones estatales, procuró levantar a toda la comunidad vegana con dos preceptos que son absolutamente indefendibles. El primero es que antes que la explotación de recursos mineros, el país tiene que poner en primer plano la producción alimentaria, como si una cosa tiene que anular la otra. Eso no es cierto. Y lo segundo es que dice el padre Camilo, ningún extranjero tiene derecho a venir a extraer riqueza en la República Dominicana. Pero ¿será que este señor vive anclado en principios y conceptos que ya están absolutamente vencidos por la modernidad? Es que no sabe que ninguna nación puede desarrollarse si no recibe capital, ayuda, asistencia, orientación extranjera, o sea, de los más avanzados. Es que no sabe que hay partes del desarrollo que no pueden ser afrontadas con recursos materiales o técnicos de una nación pobre que no ha accedido a conocimiento y a riqueza. Que eso no es posible en la sociedad, mucho menos en la globalización. O sea, rechaza dos cosas. Primero, la presencia de capital extranjero en la inversión para extraer riqueza mineral y en segundo lugar, cree que cuando se explota la riqueza mineral se anula la capacidad de producción de alimentos. Ese fue el fondo de su discurso. ¿De qué discurso? Pero ¿cómo es posible que alguien pretenda sustentar un movimiento que declara a una loma que ya ustedes vieron en la carretera Duarte que le pasa por el pie de la loma? Y este señor se atreve a decir que eso está en la cordillera central. La de Miranda, que es absolutamente necesaria para extender la vida de Falcon Bridge, de la mina de Falcon Bridge por unos 20 a 25 años más. Entonces, él, para oponerse a eso, convoca sobre esos dos planteamientos irracionales una resistencia. Miren, yo no tengo ninguna duda de que en La Vega, la provincia de La Vega, en la provincia de Monseñor Noel y en la provincia de Sánchez Ramírez van a surgir movimientos también que se resistan a esa irracionalidad y se van a exponer con los mismos créditos y méritos que quiere alegar el señor Camilo, pero apuntando a una cosa necesaria,
Si usted tiene una riqueza identificada y la puede explotar con un mínimo de afectación al ambiente, hágalo, porque esa es la vida moderna. Ustedes vieron esta semana, precisamente, el presidente Correa de Ecuador, un hombre muy querido por estos lados, se parece mucho a nosotros, está incluso desarrollando un proyecto muy parecido al nuestro, desde el punto de vista político, económico y social. Decir que nadie debía oponerse a la explotación del petróleo de la Amazonía ecuatoriana, porque era imprescindible para acumular riqueza en Ecuador y para poder afrontar las necesidades que tiene ese pueblo. Y que se iba a hacer, eso sí, en previsión de todas las recomendaciones para preservar el entorno donde se va a hacer esa explotación petrolera. Y ha logrado el presidente Correa que una parte importante de la población ecuatoriana se mueva, se movilice en respaldo a su iniciativa para vencer a estos fundamentalistas, chantajistas, que lo único que procuran es preservar feligresías, apoyos, sin importar las consecuencias. Hay un tal doctor de la Z que es lo más irrespetuoso que hay, un hombre que violenta las buenas costumbres, que es el otro respaldo que tiene el padre Camilo. Se ha unido precisamente a la gente más descalificada de La Vega para pretender imponernos a todos lo que es una irracionalidad. Porque Miranda no es fuente de nacimiento de ríos, como dice este señor, sin ningún dato a la mano, por simple ocurrencia. Tampoco tiene que ver, al lado de Miranda está Loma Ortega, que está casi, que viene siendo explotada hace 10 años. Y al lado de la misma base de la Loma Ortega están los arrozales de La Vega, que por cierto han crecido más de un 20% desde que se está explotando Loma Ortega, sin ningún daño, sin ninguna afectación. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo en Ortega, que es lo mismo que se haría en Loma Miranda, es extraer un material, transportarlo hacia Loma La Peguera y allá meterlo en molinos y extraer el ferroníquel. Pero al mismo tiempo que se desmonta, se repuebla con materiales y con árboles las zonas que son decapotadas. En Loma Ortega, en Loma Miranda, lo que hay son unos 2.000 kilómetros cuadrados. Y allí solo nace un río. Y se refuerza, y ese río tiene medio metro cúbico por segundo de agua. Y es un tributario de otros ríos que van a parar a la presa, que no aporta nada. Es una acción fundamentalista. Este señor, que por cierto se opone a todo desarrollo minero, porque para él la presencia de Falcon Bridge y de Rosario Dominicana, dice él, ha sido catastrófica para el Cibao. ¿Cuál catástrofe puede usted mostrar que sea comprobable? ¿Cuál? ¿Dónde está esa catástrofe? Lo que pasa es que aquí hay gente que se ha propuesto doblarle el brazo al gobierno, a las autoridades, aún sea con invenciones. Y este es un invento de este señor, a quien lo ha seguido el senador por La Vega del PLD, porque ambos parecen que hacen pareja en eso de tratar de conseguir respaldo popular a una costa de la racionalidad y del desarrollo. Son gente que no ve más allá que su entorno y no les importa el daño que puedan causar. Y
explotan un sentimentalismo que hay, es verdad, todos los que hemos estado en el campo o procedemos del campo tenemos una sensibilidad muy especial con respecto al ambiente, pero en todas partes del mundo pasa lo mismo. Todos queremos preservar nuestras forestas, nuestros ríos. Más encima si tenemos un ejemplo tan devastador como el del vecino que acabó con todo. En Haití usted pasa por la parte haitiana y observa las lomas, eso es terrible lo que hay ahí. Una despoblación arbórea absoluta, pequeños riachuelos llenos de tintados porque no tienen, no cuelan, no pueden ni siquiera colar el agua, en razón de que bajan con muchísima tierra, porque no tienen lo que se llaman formas de preservar el agua siquiera un poquito de tiempo en el subsuelo para colarla y lanzarla. Todo lo que cae en Haití va inmediatamente al mar, porque no hay corteza para almacenar y limpiar. Todo se escurrió ya. Entonces, ese ejemplo lógicamente nos enternece, nos preocupa, nos hace pensar que el pueblo haitiano necesita de mucha asesoría, de mucha ayuda, y nos hace también poner en actitud precautoria con respecto y de preservación con respecto a lo que acontece en el vecino. Pero ese no es nuestro caso. Nosotros lo que hemos hecho es incorporar de un 22% el área forestada dominicana a un 39%. Uno de los grandes reconocimientos que se le hacen a la nación dominicana. Los que cuidan del medio ambiente universal, es que hemos logrado dar pasos como eso. Entonces, no tiene sentido que estemos procurando acciones como esta que encabezó este señor, que por cierto, una cosa que yo quisiera decir a las autoridades, es un activo opositor al PLD y a todas sus iniciativas, para que lo sepan. Eso viene de lejos. Mire, buena precisión esta que ha hecho el gobierno dominicano por intermedio de nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, mediante una comunicación oficial a la Organización de Naciones Unidas, poniendo en claro que en la República Dominicana no hay una sola denuncia de persecución o de obstáculo a la libre expresión y difusión del pensamiento. El doctor César Pina Toribio lo hizo saber así ante una denuncia de Fausto Rosario, el director de Acento, que dentro de todas sus fechorías y felonías de los últimos tiempos ha querido presentar al país y al gobierno dominicano como un país donde no se permite la libertad de expresión, la libertad de prensa. Eso no es verdad. Eso es un exceso de este señor que no ha encontrado la manera para poder formar un caso contra el gobierno y el PLD y contra el presidente Fernández en particular, que son sus objetivos. Entonces acude a una infamia, porque esa es una infamia, pretender hacer creer en Naciones Unidas que él es un perseguido en la República Dominicana. El doctor César Pina Toribio, con toda la autoridad que este señor se ha ganado en la sociedad dominicana, pero además con la representación de un gobierno del calibre del que encabeza el licenciado Danilo Medina, ha hecho saber a la ONU que aquí no solamente se protege la libertad de prensa, sino que se la permite exceder los límites, como se le ha permitido al señor Fausto Rosario mentir, manipular, agredir a él y a muchos más, precisamente porque una de las cosas que caracterizan no a sino a todos los gobiernos del PLD, o sea, del 96 al 2000, del 2004 al 2012, o sea, los tres gobiernos de Leonel Fernández, es la de que ha sido
tan permisivo que ha respetado hasta las violaciones a la ley, para que no se diga que no cree en eso, para que se vea que el que está decidido a vivir en democracia tiene que soportar maltratos incluso, como eso que se le aplican al gobierno y a los líderes que dirigen el Estado dominicano. Porque hay quienes aquí conscientemente abusan de los medios de comunicación para que incluso se les persiga, para constituirse en casos de opinión pública y para al mismo tiempo servir de base a campañas políticas antigubernamentales o antipartido oficial. Eso se lo sabemos todos. Aquí hay gente que pide que usted le dé una galleta, que una autoridad le dé una galleta o lo meta preso para constituirse en actores de primera fila política o de políticos opositores. Pues, forma parte de un estilo de vida. A eso los ha dejado el gobierno con la carabina al hombro y los ha dejado desgastar. Porque una cosa diferencia a los gobiernos del PLD de los gobiernos del nuevo socialismo que se ha puesto en práctica en Sudamérica. Aquí los políticos PLDistas no desesperan ante el maltrato y manipulación de los medios de prensa. Lo que hacen es que esperan y dejan que el tiempo califique a esos medios de comunicación o a quienes los manipulan o a sus propietarios, como está pasando en República Dominicana, que cada vez más los que han usado medios de comunicación para manipular la verdad y para hacer oposición al gobierno, quedan cada vez más descalificados y más expuestos ante la opinión pública, solo porque hubo paciencia y porque se tuvo la confianza, la fe de que el tiempo pondría las cosas en su lugar. De manera que el señor Fausto Rosario abanicó la brisa cuando ha procurado que Naciones Unidas se hagan eco y los órganos de Naciones Unidas que tienen que ver con la defensa de los derechos de expresión y difusión del pensamiento, se manifieste con respecto a República Dominicana y se le califique de perseguido hoy en este país, donde el persecutor ha sido él, contra las autoridades y contra quienes dirigen la nación dominicana. Así que, buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Buenos días, don Pedro. Y don Orión. Orión está quebrantado. Sí, hay un virus, hay un virus que se ha soltado. Ay, no me diga. Sí. Hay que quedarse a ver si se recupera en las próximas horas. Qué bueno. Bueno, nada. Bueno, yo estaba mirando, Ahí hoy, el lunes, he estado mirando, fin de semana. escuchaba a don Pedro, ciertamente el amado Monseñor Camilo no cree en esto de la minería. No pone ninguna iniciativa del No gobierno. cree, no ni tampoco, pero Viene de lejos. no, pero que en un Estado de Derecho, él ha Desde el dicho, siglo pasado. él ha dicho que le cierren la puerta a los extranjeros, pero que en un Estado de Derecho, por eso hay normas para que puedan entrar. En el fin de semana, don Pedro, estaba viendo cómo en la República Dominicana las modalidades, hay gente que no entiende que se superan. Usted recuerda los años 90. Los años 90 tenían 2 o 3 voces que cada vez que usaban un medio de comunicación era para predecir que venía el Armagedón. Así. Y usted vio lo que ocurrió en ese periodo cuando el PLD volvió al poder, que ganó las elecciones el presidente Leonel Fernández en 2004. Lo que se planteaba también, ahí se reiteraba a través de los medios, que República Dominicana no iba a poder recuperar el crecimiento, que República Dominicana no es verdad que se iba a convertir como una receptora de inversión extranjera, que no era verdad que la República Dominicana iba a poder bajar la inflación, porque una inflación anualizada que estaba por encima del 46% Sí. en 2004, era muy difícil. Una tasa de cambio que estaba sobre 49 por 1, la tasa de cambio, que todas estas variables no iban a cambiar.
De igual modo que tampoco se iba a poder crear empleos en República Dominicana, que eso eran ofertas de campaña. Comenzó el periodo de la administración, el retorno del PLD al poder en 2004, y lo que vimos fue una economía que mantuvo un crecimiento sostenido por encima de 7%, un crecimiento sostenido. Y hemos visto cómo las administraciones del PLD, en esto de la administración, han tenido claro los objetivos, primero con el presidente Fernández y ahora con el presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina está en un esfuerzo que deberá dar resultados y no esperar mucho tiempo, porque hay procesos que está impulsando que son de ciclo corto. Por ejemplo, en este fin de semana, el presidente Danilo Medina estuvo en la comunidad de Palo Blanco, en Jarabacoa, primero ahí conoció y conversó con productores y productoras de Tayota, que tienen y siembra de alrededor de 500 tareas, y ahí el presidente Danilo Medina, después de conocer todas las informaciones del proyecto, le anunció apoyo financiero. Le va a dar apoyo financiero para que puedan expandir la producción. Van a llevar la producción a 750 tareas. Ese es un objetivo que en ese proyecto. Pero luego el presidente Danilo Medina estuvo en la comunidad en el Batey Angelita, esto es en Maimón, y ahí luego de conversar con los productores, le anunció apoyo financiero también para aumentar la producción de cacao en esa zona. Fíjese lo que está ocurriendo. El jefe del Estado visita las comunidades, conversa con los productores y después ahí se identifican necesidades e inversiones que pueden producir una tasa de retorno rápido, que pueden tener un efecto multiplicador en la comunidad con rapidez, como es esto. Al aumentar la producción, por ejemplo, ahora van a preparar más de 200 tareas de tierra para agregarla a la producción de Tayota. Y es un producto para el mercado local y también con fines de exportación. Es decir, a generar riquezas y a dar satisfacción a necesidades de la colectividad que consumen este rubro agrícola. Pero paralelo con esto, usted se encuentra con una especie de nuevas pitonisas que hay en República Dominicana en la era de revolución tecnológica. Es la era de los medios de comunicación. Es gente ahora que tiene la manera de estar en medios de comunicación porque el desarrollo de la tecnología y el clima de libertades que vive República Dominicana lo propicia. O sea, aquí cualquiera se puede expresar libremente, sin temor a que por su idea lo van a perseguir o lo van a molestar. Eso de que le vayan a rodear la casa, como ocurrió con algunos amigos y colegas en la administración del PRD que encabezó el presidente Hipólito Mejía, que vayan y les rodeen la casa porque emitió una opinión o dio una información, o que a un hombre ordinario, militante del partido de gobierno, lo tomen y lo traigan a la capital en un helicóptero preso porque dijo que un acueducto que estaba inaugurando el presidente no tenía las líneas adecuadas, que eran tuberías viejas, y lo traen aquí. Un productor agropecuario que dijo que no se estaba utilizando un préstamo que se aprobó, un proyecto que se aprobó para pagar a productores agropecuarios a la capital en condición de detenido, cuando vino aquí porque, bueno, constitucionalmente no había nada que se le pudiera colocar para armar un expediente, soltarlo al poco tiempo. Hay gente que no entiende la importancia de ese clima de libertad de expresión, porque un clima así lo que debe obligar a los actores y actrices
de la vida nacional es precisamente a defenderlo. ¿Y cómo usted lo defiende? Recurriendo a los medios de comunicación para emitir mensajes y opiniones sustentados en la objetividad. Pero esto de que usted se ponga a hacer un pronóstico, por ejemplo, a uno de los nuevos grupos que se ha formado, cada vez que habla es para llevar la contraria a una opinión económica que se haya expresado o que exista la expectativa desde el gobierno. Ustedes vieron que se ha producido entre las autoridades económicas, existe el criterio de que la economía dominicana podría crecer sobre el 2%. Ahora hay el nuevo grupo, el grupo que encabeza el licenciado Selman. Ese es un grupo de jóvenes que ahora han creado una entidad con apoyo de grupos económicos que sustentan esa entidad, que plantea, él pronostica una perspectiva muy pesimista. Lo primero es que le dice al país que no, que la economía dominicana no va a crecer más de 1.5%. Y entonces se plantea lo de la inversión extranjera sin tomar en cuenta cuál es el contexto internacional. En la última información que ofreció el gobernador del Banco Central, cuando las autoridades monetarias decidieron adoptar medidas para afrontar las variaciones que se consideraban que no se correspondían con la realidad de la economía dominicana en la tasa de cambio, una de las informaciones que dio el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, fue el impacto, cómo las autoridades se han preparado, han tomado previsiones por el impacto de la disposición de Estados Unidos, que hizo el anuncio de la Reserva Federal, de que no continuaría con los estímulos monetarios. Esto inmediatamente puso en auto a las autoridades económicas de la región y comenzaron a tomar previsiones, como ha ocurrido en República Dominicana. ¿Qué se prevía, se ha previsto? Se ha previsto precisamente que el flujo de divisas por efectos de esta disposición podría ser impactado, pero fíjese cómo internamente se adoptan medidas de previsión, no esperar que vengan los efectos, sino se produce el anuncio de Estados Unidos de que retira los estímulos monetarios y ¿qué pasa? En la República Dominicana hay reacción. Y esto es lo que le ha permitido a República Dominicana durante los últimos 10 años, después de una grave crisis económica, recuperar la estabilidad, mantener la estabilidad y sobre todo ver creado las condiciones para que la economía dominicana crezca, que la economía dominicana en situaciones adversas pueda crecer. Y nosotros, ¿por qué emitimos el comentario en el día de hoy? Porque nos incluimos en el grupo de dominicanas y dominicanos que creemos en las autoridades económicas, que confiamos que el plan del presidente Danilo Medina de crear más empleos en República Dominicana, de mantener la estabilidad macroeconómica, estimular a sus sectores de la economía para que puedan aumentar la producción. Estos esfuerzos que se están haciendo para el crecimiento y desarrollo y el surgimiento de nuevas empresas del tipo MIPYMES, el hecho de que se haya especializado un fondo como el de Banca Solidaria y que se hayan dispuestos recursos adicionales para impulsar la micro, pequeña y mediana empresa en República Dominicana. Esto paralelo con los esfuerzos que se están haciendo para reducir el tiempo de los trámites burocráticos.
la República Dominicana va a lograr que su economía crezca. Esa economía va a seguir adelante. No hay perspectivas de que se pueda llegar a una especie de hoyo, como están pronosticando estas nuevas pitonizas que se le presentan a los dominicanos y dominicanas, y que en un momento dan un ambiente festivo cuando tratan estos temas a través de los medios de comunicación. Los dominicanos deben confiar en estos esfuerzos y sobre todo esa correspondencia que busca la administración del presidente Danilo Medina, que se pueda mantener de la política fiscal con la política monetaria. Esto para los que llevan anotaciones y para los que están pronosticando una especie de Armagedón. Y para la oposición, uno tampoco llega a entender el rol de una oposición. Una oposición, no importa su tamaño, en una situación interesante como la que vive República Dominicana, que hay espacio para el debate, que hay espacio para emitir opiniones, para sugerir, para pedir participación en discusiones, incluso una oposición que tiene una parte de representación en el Congreso Nacional. ¿Cuál sería el papel más adecuado? Que estuviera involucrada en los temas de la economía que están ahora en proceso. En la educación, fíjese que ya se ha dado el primer paso importante. El gobierno, el presidente Danilo Medina ha presentado la propuesta para el Pacto Nacional por la Educación, y con la convocatoria de los distintos sectores vinculados al sector educativo o a la educación en República Dominicana. Un espacio, ahí hay todo el espacio para usted participar y usted después celebrar que parte de lo que se logró para hacer posible ese pacto, usted contribuyó. Pero una oposición que se automargina y que no quiere ver la causa de un problema que la afecta, es una oposición que coloca sencillamente sus perspectivas en la curva peor. ¿Por qué decimos esto? En el fin de semana, Luis Abinader, un distinguido economista, un nuevo valor de la política, incluso en el Partido Revolucionario Dominicano PRD, se considera una de las figuras más importantes que tiene ese partido en el presente y para futuro. Uno dice, bueno, pero una persona con esa formación, ¿por qué no se concentra en lograr, por ejemplo, que su partido pueda restaurar la unidad? Que la dirigencia del PRD se pueda entender y llegar a un acuerdo político que le permita coexistir a los encontrados en el Partido Revolucionario Dominicano PRD. No, está en un proyecto de insistir que el líder a acabar, a liquidar en este proceso es Leonel Fernández. Y, en consecuencia, lo que representa el Partido de la Liberación Dominicana en la República Dominicana. En San Pedro de Macorís, en este fin de semana, se celebró una actividad que encabezó y la verdad es que resultó de lo más sorprendente el acto. Se entendía que era para promover una candidatura, pero usted sabe lo que pasó ahí. Lo primero fue que dice el licenciado Abinader que no hay oposición en República Dominicana. Oiga, dice que no hay oposición y que como no hay oposición, él está en una cruzada para promover la movilización nacional, que se produzca una movilización nacional. Oiga, ¿con qué? ¿Con cuáles objetivos? Para recuperar la institucionalidad y para recuperar la democracia. En la República Dominicana, que hoy vive en un Estado de Derecho y que precisamente el fortalecimiento de las instituciones ha sido una de las variables más significativas de logros
que pueden presentar las administraciones del PLD. La Constitución de 2010 lo reafirma, pero lo que ha pasado, por ejemplo, ustedes no ven la ejecución presupuestaria, cómo será hoy. O sea, todo lo que hay, cómo eso está institucionalizado, cómo los fondos tienen que utilizarse precisamente en cómo están organizadas las partidas. Que ya un funcionario no puede utilizar, por ejemplo, fondos a discreción, no lo puede hacer. Fíjense cómo incluso la Constitución prevé lo del presupuesto complementario, que es el presupuesto, o sea, que se presenta a medio año, se presenta, y entonces en esa nueva ley, que es una nueva ley, se indica cómo se van a invertir los recursos que tiene el gobierno en ese momento, es decir, para terminar el año, los últimos 6 meses del año. Y usted va a todos los organismos del Estado y se encuentra cómo hoy están todo el mundo tratando de someterse a la normativa. ¿Qué es lo cierto? Que la República Dominicana ha podido fortalecer, además de la recuperación económica de los últimos 10 años, la República Dominicana ha logrado fortalecer sus instituciones. La República Dominicana ha logrado fortalecer su sistema democrático, porque hoy en la República Dominicana, desde la administración del gobierno, se hace el mayor esfuerzo, como se ha hecho durante estos años, por garantizar en la República Dominicana una libertad en el que cada ciudadano se sienta con el derecho de recibir precisamente la fortaleza que da una democracia y los resultados en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que la gente va a ver. Sí. Y por esto, cuando se hacen las encuestas, sí, usted observa la valoración que tiene el ciudadano de la administración del presidente Danilo Medina y del presidente, cuando valora la figura del presidente. ¿Y por qué lo hace? Pues dice, bueno, conocemos, o sea, el interés que lo está haciendo con el interés de la República, con el interés de responder precisamente a lo que son los intereses de la nación. Lo está haciendo, pero esa sensibilidad para tratar de una sociedad inclusiva, que en educación, en salud, fíjese lo de la cuota de recuperación, que es una de las últimas medidas, o de las nuevas medidas. Ya no hay perdedera de tiempo en eso, de que que quién va a pagar la cuota de recuperación, no, nada de eso. Llegó un paciente y ya la obligación del centro de salud es atender a ese paciente para establecer cuál es su situación. El 78% de los encuestados apoyan, claro, la labor que está haciendo el gobierno de habilitación, sí, y mejora de los hospitales públicos. Entonces, don Pedro y Mozart, en eso está el país. Esto usted entender qué sentido tiene usted ir a un programa de televisión para decirle, no, esta economía está condenada a mantenerse en tal nivel, las inversiones extranjeras, esto es lo que va a pasar, como si usted tuviera una especie de bola de cristal que puede poner los cuerpos en el espacio que usted quiere. De manera que quería llamar la atención sobre esto, sí, y ver que afortunadamente estos movimientos de fin de semana del presidente Danilo Medina le presentan una cara del gobierno que hace tenerlo presente y de igual modo para contribuir a la buena información. Mozart. Gracias, Tineo. Buenos días. Buenos días. Mire, revisando el curso que lleva el caso de Siria y todo el escarceo que ha habido en torno a la disposición que tenía, hay que decirlo ya así, el presidente Obama de intervenir en forma directa, bombardeo y ese tipo de cosas en esa nación. Yo pienso que en un momento como este vale la pena resaltar las políticas de una generación dominicana, ¿verdad?, de políticos dominicanos, que se ha ido comportando a la altura de los acontecimientos, de los fenómenos trascendentes que se expresan
en un mundo globalizado y en un mundo que lleva en forma acelerada cambios importantes en la forma de actuar de los gobiernos de las naciones. Me refiero al caso específico del expresidente Leonel Fernández. En ocasión de todos estos malabares que se hacían en torno a la posibilidad casi inminente de una intervención directa militar en Siria por parte de los Estados Unidos y algunos de sus aliados, el presidente Leonel Fernández fijó posición. Y cuando un expresidente, un líder político, un dirigente político de una nación como la nuestra, pequeña, ¿verdad?, en proceso de desarrollo, sin estar ciertamente colocada en altares, como le están otras naciones poderosas, ¿verdad?, fijan posiciones, proyectan situaciones. Yo pienso que es una forma de uno ir aquilatando hacia dónde va, cómo ha ido la política, el desarrollo político de una nación. Y el presidente se la jugó. Y mientras muchos decían que no, esto no era más que una de esas poses del presidente en busca de protagonismo, eso decían desde la oposición cretina, digo yo, de que ese planteamiento del presidente, que es lo que buscaba, opinando sobre ese tipo de cosas, y eso ya era inminente. Bueno, el presidente Fernández se la jugó, hizo planteamientos tan certeros que miren hoy cómo todo eso que se veía inminente, una intervención inminente, el presidente colocando o poniendo de manifiesto una vez más su formación y su visión en materia de geopolítica mundial. Fíjense cómo decía desde entonces, desde el principio, que eso se iba a quedar precisamente en un deseo o una iniciativa del presidente Barack Obama, porque las condiciones del mundo, las condiciones en el mundo han cambiado tan severamente que ya naciones tan poderosas no pueden asumirse per se en condiciones de intervenir y arrastrar a otras naciones a situaciones de conflicto y de impactos negativos, fuertemente negativos en materia económica y en materia política. Y que él entendía que en circunstancias como esa era muy poco probable que avanzara esa intentona, digo yo, del presidente Barack Obama de una intervención directa y tan rápida como la que vaticinaban algunos. Bueno, pues hoy estamos viendo ya cómo esa situación en torno a Siria ha ido cambiando, la postura de los Estados Unidos ha ido cambiando y se ha dado cuenta de que la realidad es otra. La realidad es otra. Ya las naciones no se pueden sentir, arrogar el derecho de lanzarse sobre cualquier otra porque entienda que pueden estar en peligro tales o cuales intereses bajo ninguna circunstancia. Lo ha demostrado América Latina con fenómenos importantes, trascendentes, como los que se vienen dando, o cambios de gobierno con elementos nodales en materia de revolucionaria, cambios en el quehacer de los estados, sin necesidad de un disparo, pero siempre con la visión, con la claridad de esta generación de políticos que se han dado cuenta de que los tiempos han cambiado y que el intervencionismo a la buena usanza de los Estados Unidos tiene que tomar otro norte, porque la realidad mundial se lo impone. Y ese fue el planteamiento básico que hizo el presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, en ocasión de eso que algunos llaman malabarismo en procura de protagonismo del presidente Fernández, cuando fijó posición frente a un caso que nos toca a todos, porque lo que está en juego no es Siria y una intervención directa y nada más,
Se trata de una situación que tiene efectos directos sobre casi todo el mundo, porque ahí se juega al petróleo, se juega al oro, se juega a las monedas, se juega a la gobernanza, se juega todo ese tipo de cosas, pero no solo ahí, sino por los efectos regionales y mundiales que tiene una situación como esta. Así que valga mi valoración a esa actitud responsable del presidente Fernández, que en su momento fijó posición sobre un tema mundial de esa envergadura y que nos coloca a nosotros muy bien, porque dice que tenemos líderes, tenemos un liderazgo que tiene muy presente los fenómenos mundiales, tiene muy presente situaciones como esa, y podemos nosotros tener una voz importante a esos niveles. Fíjense, concomitantemente con eso hay que felicitar al presidente Danilo Medina por esos números maravillosos que recoge la encuesta Gallup del periódico Hoy, donde se refleja con esos números lo que nosotros estamos viviendo cotidianamente. La imagen de un gobernante comprometido con su visión y con su programa de gobierno y con un desempeño directo con la población que le viene dando esos resultados. Un hombre que, como yo les decía y les he dicho desde el principio, es un hombre, un presidente fiable, un presidente en el que se puede y se debe confiar. Miren los niveles de confianza de la población en Danilo Medina, 73%. El desempeño de su gobierno, dirigido con gran capacidad, con mucho entusiasmo, con vehemencia, en un 80%. Y su persona, él, como jefe del Estado, con un 86%, un año después del inicio de su gestión de gobierno, en un país con múltiples problemas, con graves problemas, con un entorno mundial hostil, peligroso, que si no se cuenta con la mano, la gestión y la visión de un gobernante de ese calibre, como Danilo Medina, difícilmente nosotros hubiésemos podido sortear, como hemos sorteado situaciones delicadas. Y eso es lo que está valorando esta población. Que es bueno que la oposición entienda que ese tipo de valoración, a pesar de la campaña terrible, sistemática, en contra de todo lo que pueda hacer la administración del presidente de la República, es lo que está dando el norte de que ya la población no se deja fácilmente narigonear. Por eso el padre Camilo debe tener mucho cuidado con esa actitud irracional frente a una actividad económica presente en casi todas partes del mundo, como es la actividad minera. Porque lo que a mí me inquieta de todo esto no es Loma Miranda, porque Loma Miranda, bueno, todavía eso está en discusión, vamos a ver. Si no conviene y Loma Miranda tiene que mantenerse intacta, porque los efectos de una explotación allí pudieran ocasionar graves problemas en el orden del ambiente, bueno, pues se detiene eso. Pero lo que pasa es que se toma ese tipo de expediente como punta de lanza contra la minería y contra la inversión extranjera. Y eso no puede ser. Y a eso hay un juego de doble pespunte. Por un lado, bendecido por un obispo en una zona que obviamente yo no le puedo calificar de mala fe, pero permítame, obispo, decirle que usted está equivocado. Si no es mala fe, por lo menos está equivocado en el enfoque de lo que debe ser su labor pastoral a favor de los intereses, ciertamente, no solo de su región, sino del país. Ahora, su enfoque está divorciado de la realidad. No es verdad que la explotación minera necesariamente torpedea cualquier tipo de
de producción agropecuaria, ni nada de eso. Eso no es verdad. Pero está demostrado. Eso está tan demostrado que fíjense que nosotros tenemos seguridad alimentaria en este país. Nosotros, el 86% de lo que nosotros ingerimos, obispo, de lo que comemos, viene de la actividad agropecuaria. Después de la instalación de coexiste con Falcon Bridge. Mira, después de la instalación de Falcon Bridge, el incremento del cultivo de arroz de La Vega, en el Valle de La Vega, ha sido de un 20 a 25%. Y con calidad. Y con calidad. Y con calidad. Nadie nunca se ha quejado de eso. Y con calidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que yo percibo es que situaciones como esta, muy puntuales, de una zona del país, como Loma Miranda, primero lo aprovechan políticos de eso que solo piensan en el voto. ¿Y cómo que llama el doctor ese de la... Como lo del senador y los diputados. Doctor Palacio. Que encuentran... Ese doctor Palacio es un enemigo de la humanidad. Bueno. Ese no es un... enemigo de la humanidad. No le diga así a Palacio. No, hasta ahí no. Pero una cosa pero bájale su opinión. Yo he visto cosas igual. Sí, pero bájale un poco. Yo no estoy de acuerdo con nada. Pero bájale un poco. Su opinión, sí. Pero no es enemigo de la humanidad, Palacio. No, esa es su opinión. No, pero bájale un poquito. Su opinión es una democracia. Miren, pero mira, está haciendo uso de la democracia. Déjame terminar con este asunto. Óigame. Es que se quiere tomar esto como punta de lanza para torpedear cualquier tipo de actividad minera en el país. Y quiero llamarle la atención a la gente del sur profundo. A los sureños no les gusta que le hablen de sur profundo. Bueno, ¿por qué? No sé, porque dicen de profundo. Me coloca casi fuera de la isla. No, como decía el compadre allá en Bauruco. Una de las zonas, o una de las zonas no, la zona más deprimida económicamente del país. Pero tiene dos actores que están ahí, dos grandes proyectos. Un proyecto en el orden hotelero, y eso es industria, que tiene que ver con el ambiente, y otro proyecto que es un proyecto minero, importantísimo para lo que para constituirse en vanguardia de las políticas públicas a favor del desarrollo de esa zona deprimida del país. En este caso, la provincia de San Juan. Óyeme, le torpedearon y han procurado torpedearle la industria turística al sur, bajo esquemas como eso que plantea ese obispo. Y ahora también se pretende torpedear la posibilidad de explotación minera en San Juan de la Maguana bajo el mismo criterio. O sea, el sur para el obispo Camilo y para otros muchos y todo el que está en eso, no existe. O sea, no hay iniciativa oficial de Estado como esa que ha emprendido la administración del presidente Danilo Medina, que sea válida para esta gente en función de lo que es la responsabilidad del Estado y el compromiso de este jefe del Estado, valorado como está así, con ese 80%, en procura de buscar caminos, trechos para levantar esa región. Entonces así no puede ser. Esa gente también es tan dominicana como cada uno de nosotros y necesita abrirse espacios y oportunidades como la que da la minería y la industria turística racionalmente explotada. Porque es bueno recordarle, ratificarle al obispo Camilo y al senador de La Vega, del PLD, que si hay un sector que ha ido respondiendo cabalmente con rigor, a los planteamientos para la preservación del ambiente. Con la aplicación de nuevas tecnologías. Con la aplicación de nuevas tecnologías es el sector minero. Sí, qué bueno que tú digas eso, carajo. Si hay un sector así mismo que ha mejorado sustancialmente eso, ha sido el sector minero. Las leyes de ambiente. Las leyes ambientales. Todo. Respondiendo a organismos internacionales, financieros por demás, que reclaman la preservación del ambiente en el marco de una explotación minera racional. Entonces dejémonos de sandeces y de malas intenciones con relación al subsector minero. Y eso debe tenerlo claro, que supongo lo tenemos las autoridades, el gobierno, pero sobre todo deben tenerlo presente los pobladores del sur y los pobladores de la loma allá arriba donde fuimos, ¿cómo se llama? Que hay una posibilidad de explotación muy buena también por
En restauración. En restauración, Sí. para que lo tengan presente. Por Y ahí hay defiendan las riqueza posibilidades que tienen Adiós, ustedes pero claro, de vivir de la explotación de sus recursos ya que están bajo su identificado, suelo. sí. Finalmente, tenemos tiempo insistiendo en que el gobierno debe intervenir, Duquesa. Ya el gobierno, que es una responsabilidad del gobierno. En ese mismo gobierno hay gente que dice, es un asunto que deben ocuparse los municipios, las alcaldías, problema municipal. No es así. Y por si acaso, ciertamente el basurero en que se está convirtiendo el Gran Santo Domingo probablemente no afecte, porque no tiene que afectar la buena y magnífica imagen del presidente Danilo Medina y el gobierno central. Pero yo le voy a advertir que sí erosiona al Partido de la Liberación Dominicana, porque las dos principales alcaldías del Gran Santo Domingo están en manos bajo la gestión del PLD. Roberto Salcedo en el Distrito Nacional y Juan de los Santos en Santo Domingo Este son los dos gerentes de los dos principales municipios del Gran Santo Domingo. Entonces ellos son corresponsables de lo que está pasando, de esta fetidez y de esa forma irresponsable que se está manejando. En los dos municipios más ricos. Los cuatro alcaldes. Entonces, frente a esta situación, que dicen que hoy el alcalde de Santo Domingo Norte va a dar una rueda de prensa, yo pienso que ya tiene que intervenir directamente a través del ministerio, de los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente, el gobierno, y declarar de emergencia, que lo está, porque aunque la gente, los PLDistas, los regidores del PLD, pensando más en ello y en sus intereses que en la población del Distrito Nacional, se opusieron a la declaratoria de emergencia frente al problema de la basura. Esos irresponsables ediles del PLD, en su mayoría, se opusieron a una declaratoria. Que nadie se explica por qué. ¿Y por qué ustedes se oponen a eso? Si es verdad que estamos en un estado de emergencia. Hundido en basura. Hundido en basura. Sí. Y ustedes son responsables. Ustedes y el alcalde, el Roberto y los alcaldes, los cuatro alcaldes, son responsables de esa situación. Y es que estamos en emergencia. Y el gobierno debe intervenir ante la incompetencia de los cuatro cabildos frente a una situación como esa, que ya está afectando la salud de la población como se había advertido. Esos son unos regidores irresponsables, esa gente del PLD, que en tanto mayoría en el cabildo se opusieron a la declaratoria de emergencia, porque una declaratoria de emergencia pone de manifiesto su incompetencia. Pues déjenme decirle que eso los afecta más. La situación en que nos encontramos los pobladores del Gran Santo Domingo afecta más al PLD que actitudes desaprensivas e irresponsables como la que ustedes asumieron frente a esa importante declaratoria de emergencia ante el problema de la basura. Miren, señores, hoy es lunes, los lunes nosotros dedicamos a asuntos esencialmente políticos, cuando no hay un tema de otro interés nacional, y por eso ya está sentadito, nuestro amigo el doctor Eduardo Sánchez Lobatón, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Pero, antes de pasar a la sala de entrevistas, ahí está Carol y Sara y Roberto, con muchos mensajes que tienen que ver para actualizarnos sobre el ambiente económico y social. Primero, donde Sara, Carol. Muchísimas gracias, don Pedro. Vamos a conocer de inmediato cuál es el pronóstico del tiempo para hoy, lunes 16 de septiembre. Así tomamos las debidas precauciones las personas que aún no han salido de sus hogares y para los que ya nos escuchan a través de la radio o por las diferentes emisoras que transmiten esta revista matutina. Iniciamos como de costumbre con Santo Domingo. Se pronostican chubascos aislados a tempranas horas del día, posible cielo despejado ya en horarios de la tarde. Temperaturas mínimas 23 grados, máxima 32 grados. Barahona de su parte tendría un cielo medio nublado, posibles chubascos en horarios de la tarde.
San Juan chubascos durante todo el día, sin embargo Montecristi también tendría un cielo medio nublado. Santiago presentaría tormentas durante el lunes de hoy. Continuando conociendo el estado del tiempo y lo que vaticina la Oficina Nacional de Meteorología, La Vega presentaría chubascos a tempranas horas del día, un cielo totalmente despejado ya en horarios de la tarde. Puerto Plata, al igual que La Vega, presentaría chubascos, sin embargo Samaná tendría un cielo medio nublado. Y ya la zona del este, para las personas que viven en el área del este de República Dominicana, pues presentaría chubascos la zona de Punta Cana específicamente. Higüey de su parte, también mucha lluvia para el día de hoy, chubascos, temperaturas mínimas 23 grados, máxima 32 grados. Este es el pronóstico del tiempo según la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a conocer la agenda a cargo de Sara Hernández. Gracias, Carol. Señores, vamos a ver cuáles han sido las actividades programadas para este lunes, iniciando la semana laboral. A las 9 será el conversatorio entre el FEDA y la Junta Agroempresarial Dominicana, también el Banco Agrícola. Esto será en la avenida Independencia. A las 9:30 de la mañana, rueda de prensa del Movimiento Justicia Fiscal en el Centro Bonó, en la Josefa Brea 65, en el sector Mejoramiento Social. A las 9:30 también será la rueda de prensa de IDECOP en la sede, en el Centro de los Héroes. Por otro lado, tenemos a las 9 la rueda de prensa de alcalde Francisco Fernández en el vertedero de Duquesa, en la carretera Los Casabés. A las 10 de la mañana, rueda de prensa de organizaciones Sector Salud. Esto será en el Colegio Dominicano de Periodistas, en la calle Horacio Vicioso, casi con Winston Churchill. De igual forma será a las 10 en la entrega de becas nacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en el auditorio de Manuel del Cabral, en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También será el lanzamiento del portal Emprende Ahora de Infotep en la Paseo de los Ferreteros Miraflores. De igual forma, rueda de prensa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Del mismo modo, rueda de prensa de la Comisión Permanente Dominicanos en el Exterior de la Cámara de Diputados. Esto va a ser en la feria. Por otro lado, a las 10:30 será la entrega de artículos del hogar en la Gobernación de Santiago, en la Callejón Suelo Duro, en Bellavista, Santiago. 6 de la tarde, juramentación de directiva Junta de Vecinos Ciudad Colonial. Esto será en la Isabel la Católica, esquina Emiliano Tejera. Estas han sido las actividades para este lunes. Pasamos con Roberto Claudio, quien nos va a dar el informe de las económicas del Diario del 4. Adelante, Roberto. Gracias, Sara. Así es, señores, vamos a recordarles, mientras tanto, que los precios del petróleo pues continúan sólidos, muy firmes, allá arriba. Hoy, señores, el petróleo se cotiza a $108.07 el barril en el mercado de Nueva York. Entre tanto, los precios del oro pues también están en los mismos niveles que mantenían en el fin de semana. Y hoy el petróleo se cotiza a $1,320 la onza Troy en los mercados internacionales. Ahora sí nos vamos a ver cómo anda el mercado cambiario local. En el área oficial, el dólar hoy se compra a 42 pesos con 63 centavos para ser vendido a 58 pesos con 70 centavos. Mientras tanto, en las agencias de cambio, el dólar se compra a 42 pesos con 85 centavos para ser vendido a 58 pesos. Más bien, la corrección, porque hay un error ahí. Miren, el dólar hoy se está comprando a 42 pesos con 50 centavos en el área oficial para ser vendido a 42 pesos con 85 centavos. Entre tanto, el euro se compra a 55 pesos con 80 centavos para ser vendido a 58 pesos redondos. Así es la cosa. Bien, señores, vamos entonces ahora a una ligera pausa. Ya al regreso estaremos en nuestra sala de entrevista, donde están ahí don Pedro Cava, Mozart de Lancer, además de Héctor Tineo. Ellos les tienen la primera entrevista del día. De manera que pausamos y regresamos en un momentito nada más. No se nos vaya.